Vamos con lo anunciado con el congresista vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya. Congresista Montoya, buenos días, bienvenido a Vez Cable. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gladys Echaíz, la figura, el nombre que ha puesto Renovación Popular para que pueda tentar la presidencia de la mesa directiva del Parlamento. Y lo primero que recibió como respuesta fue desde Fuerza Popular, sus aliados en votaciones constantes que hacen en el Parlamento, la respuesta de Fuerza Popular diciéndole a Gladys Echaíz: te cedo mi tercera vicepresidencia en la mesa directiva, pero declina tu candidatura. Y Alianza para el Progreso con César Acuña mandando un misil sobre Renovación Popular, diciendo que es un golpe a esta coalición de la oposición para que puedan hacerle freno al gobierno. Bueno, se repite lo que pasó el año pasado cuando presentamos la lista, exactamente igual. Dijeron exactamente lo mismo, porque consideran que ellos son los que manejan el Congreso, manejan el país, apoyan al partido gobierno cuando lo necesitan, son sus aliados permanentes con un ropaje diferente. O sea, nosotros no somos así, nosotros hemos mantenido una oposición permanente, todos ustedes conocen cuál ha sido nuestra posición, en busca de la gobernabilidad, hemos dado normas específicas para provecho de la población y de los diferentes gremios, los gremios están con nosotros, la población también, nos sentimos satisfechos del trabajo realizado. Y ahora tenemos la suerte de tener con nosotros a la doctora Gladys Echaíz, una persona de carácter impecable, que tiene las condiciones para desempeñarse como presidente del Congreso. Pero... Por otro lado, habíamos tomado ya una decisión de acá de no apoyar a Alianza para el Progreso por su comportamiento durante este año en todas las mociones de apoyo al gabinete que ha hecho. Más sus votaciones que no son consistentes realmente con lo que pensamos. Sin embargo, cuando usted considera que Alianza para el Progreso le jugó en pared al gobierno, es todo lo contrario a lo que menciona César Acuña, cuando se pronunció al conocer la candidatura de Gladys Echaíz. Porque él ha mencionado, lo voy a citar textualmente, es una forma artera de entregar el Congreso al oficialismo. Es lo que dijo César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso, frente a la candidatura a la presidencia del Parlamento de Gladys Echaíz. Yo le diría a usted que es periodista y conoce cómo hemos trabajado este año, ¿piensa que vamos a hacer una cosa así? ¿Cree que somos por casualidad oficialistas? ¿O más oficialistas no es Acuña con su partido? Eso está descartado, o sea, no hay ni qué contestarle. Se está hablando mentiras a través de un Twitter que para la gente que no ve televisión, que no sigue las noticias, de repente esa gente puede creerle. Pero los que están siguiendo realmente el debate político permanente se darán cuenta que es al revés. No se puede engañar a las personas con palabras cuando las personas ven hechos y los hechos demuestran lo contrario. Y en estos momentos, Fuerza Popular, ¿qué sensación le generó la reacción, por ejemplo, de Hernando Guerra García, diciéndole, bueno, te cedo mi asiento, te cedo mi tercera vicepresidencia, que es el consenso que alcanzaron tras la firma del compromiso de honor, como lo llaman, te cedo mi tercera vicepresidencia, pero renuncia a tu candidatura? Nosotros no hemos firmado ningún compromiso ni le debemos nada a nadie. Y ya hemos mencionado que consideramos que Alianza para el Progreso no cumple con los requisitos necesarios para ser de la oposición. Él es del gobierno. Y lo vemos a través de la tesis, por ejemplo, la aprobación de la tesis, ¿no? Más las votaciones que ya han visto ustedes sobre la vacancia, cómo fueron. No juegan con las abstenciones y las negativas, se dividen, o sea, no tienen una política clara, quieren estar bien con Dios y con el diablo, y eso no se puede. Y en esa situación, ¿cómo han conformado ustedes esta lista para la mesa directiva? ¿Con qué partidos exactamente estarían yéndose, congresista Montoya? ¿Con qué bancadas? Avanza para el país y Renovación Popular son la base de este soporte para Avanza la candidatura de Gladys Echaíz. Y estamos recibiendo adhesiones de diferentes congresistas. No lo vamos a mencionar hasta el día de mañana en la mañana. Hoy día vamos a estar trabajando todo el día en consolidar la votación que necesitamos y mañana lo vamos a anunciar. ¿Y usted cree en este argumento que también mencionó Nano Guerra, vocero de Fuerza Popular? Lo quiero poner en ese contexto, congresista Montoya, porque es lo que se mencionó del compromiso de honor, respaldar a Lady Camones para que sea la presidenta del Parlamento bajo una condición, de que si el presidente Castillo es vacado o suspendido del cargo, Dina Boluarte suspendida e inhabilitada del cargo y tampoco podría asumir la presidencia, la mesa directiva de Lady Camones tendría que renunciar
para que bajo un nuevo contexto de consenso político entre las bancadas se elija quién pueda presidir la mesa directiva y de pasito la presidencia interina del país. ¿Usted cree realmente que eso se podría cumplir? De que si bajan al presidente, inhabilitan a Dina Boluarte, Lady Camones y su mesa directiva vaya a renunciar, como dijo Nano Guerra que tendría que pasar. Yo no creo, no confío en las decisiones de ellos, ya lo hemos visto con las votaciones que dicen una cosa y hacen otra, pero que cuando suceda una situación de esa naturaleza y estemos recién en ese momento decidiendo qué hacer, no está bien, porque generaríamos una inestabilidad política. Las cosas tienen que estar claras desde el principio y en el camino después poder corregirlas. Pero si hay una sucesión presidencial, porque ha habido una situación de esa naturaleza que va a ser definitivamente un choque político muy fuerte, la mesa del Congreso es la que debería asumirlo y luego de eso ver si se cambia o no se cambia, depende de las circunstancias o de los deseos de los que están a cargo del tema en este momento. ¿Y usted? Pero no se le puede dar inestabilidad al país al inicio. ¿Y ustedes como bancada o como partido están anticipándose un escenario de vacancia presidencial o suspensión e inhabilitación de Dina Boluarte para que Gladys Echaíz asuma la presidencia del país? Fíjese, yo lo he mencionado muchas veces en los últimos días que la fórmula para poder cambiar la política en el país sería inhabilitar a Dina Boluarte y luego vacar al presidente. Ese sería el orden. Y ese orden tiene un tiempo, no se hace todo en ni un minuto. Va a haber un periodo, digamos, de estar en esa situación de cambio. Y durante ese periodo de cambio se tomarán las decisiones más adecuadas para ver la continuidad y la sucesión presidencial como debe ser. ¿Y no podría ser la permanencia de Dina Boluarte una salida a la crisis? Porque se considera que, por ejemplo, Francisco Sagasti ha mencionado que ella tendría que conformar un ministerio de ancha base, que podría ser una solución a este problema que estamos pasando en estos momentos en el país. Se va Castillo, vacado, censurado, inhabilitado, suspendido, y Boluarte tendría que quedarse al frente del país, porque es la sucesión constitucional normal que tendría que pasar. Claro, y es lo que yo he defendido siempre desde el inicio, pero ahora la señora Boluarte tiene serios cuestionamientos. Entonces ya no juega esa figura. Por otro lado, la persona que usted ha mencionado, que está promocionando eso, tiene interés político y quiere volver al gobierno para completar su tiempo para recibir su pensión al final, seguramente, como lo pidió al inicio. Entonces, ese grupo, ese sector político, tiene ambiciones de otra naturaleza, quieren seguir manipulando las cosas, han perdido espacio con las leyes que hemos dado y quieren volver a retomar y ocupar su posición. Yo no confío en sus opiniones. ¿Y qué escenarios están previendo ustedes, congresista Montoya, frente al tema del presidente? Porque él no va a renunciar. O sea, muchos dicen que quisiera que el 28 anuncie su renuncia a la presidencia. Eso no va a pasar. Esa es una utopía y eso ni en los mejores sueños del más férreo opositor al presidente sucede. Sin embargo, ante los escenarios, vacancia, no hay votos. Suspensión es un proceso largo, parlamentariamente hablando. Pero Luciano López, el constitucionalista Luciano López, en entrevista que concedió que se publica el día de hoy en el Diario de la República, menciona una figura interesante, quizá usted la habrá chequeado también. Él habla sobre la suspensión que el Poder Judicial podría hacerle del cargo al presidente Pedro Castillo. Esto en el marco de que el Perú ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y que dice que el Estado se compromete a que para funcionarios públicos con inmunidad se adopte un mecanismo que equilibre esa prerrogativa con delitos como por ejemplo encubrimiento y que pueden ser investigados, procesados y sancionados. Este tema de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción puede ser para ustedes una alternativa, como menciona el constitucionalista Luciano López. Podría ser un soporte más para los argumentos de la vacancia, pero el llevar al país a la suspensión es llevar al país a un péndulo que no terminaría nunca. La inestabilidad continuaría, el alejamiento de las inversiones se acentuaría, porque no se sabría cuándo termine. El proceso judicial es largo, puede durar 1 o 2 años, y mientras tanto no tenemos presidente, tenemos encargado a la presidencia. ¿Qué inversionista va a invertir en un país que está en esa situación? Nadie. O sea, las soluciones tienen que ser drásticas y rápidas, y la Constitución nos da la herramienta adecuada. Lo que falta es que algunos congresistas se convenzan de que tienen que tomar esa decisión cuando llegue el caso. Actualmente no lo hacen porque tienen algún tipo de alianza, o piensan diferente, o tienen temor, no lo sé. Pero el asunto es que eso va a tener que cambiar. Si se dan los argumentos que ha mencionado usted de corrupción, se suma a los cambios que han habido ahora,
y se suma a los videos que están saliendo y a la investigación fiscal, yo creo que en poco tiempo podemos tener argumentos necesarios para poder vacarlo al presidente durante el mes de agosto. Pero es que las cosas continúan como están viniendo una tras otra en este momento. ¿Usted prevé eso para el mes de agosto? O sea, para el siguiente mes, septiembre, en el escenario que ustedes están manejando, septiembre tendría que estar Castillo fuera de Palacio de Gobierno. Siguiendo esa secuencia podría ser, y quiero mencionarle algo más. No, las acusaciones constitucionales con la congresista, con la vicepresidenta Boluarte, se le está encargando a una persona afín a su partido. No, ¿y eso quién lo ha hecho? Lo ha hecho Acuña. El partido de Acuña ha hecho eso, que tiene a su cargo la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces eso le demuestra quiénes son ellos y qué cosa es lo que pretenden. No están pretendiendo nada santo, están pretendiendo blindarla a la vicepresidenta para que continúe, porque está poniendo a una gente que es afín a ella. Ahí tienen que poner a alguien neutral o alguien que esté definitivamente del lado de la democracia, no tratando de ocultar las cosas. Pero congresista Montoya, a ver, pongámonos en un tono un tanto reflexivo. El presidente Castillo ha mencionado el día de ayer, o días anteriores también, como lo hizo también Aníbal Torres, basta ya de confrontación, basta ya de peleas, basta ya y comencemos a priorizar las necesidades urgentes del país. Estoy parafraseando lo que dijo Aníbal Torres. El presidente Castillo mencionó la víspera que él no se va a inmiscuir en la elección de la mesa directiva del Parlamento, pero sí espera que el Congreso pueda trabajar junto a él para atender las necesidades urgentes de los peruanos. ¿Por qué no trabajar de las manos? Porque él está mintiendo. La confrontación la tienen ellos, no nosotros. Nosotros nunca hemos atacado primero al presidente, jamás. Ellos han atacado al Congreso y nosotros hemos respondido. El ministro Torres debería estar en otro lugar, no el primer ministro. No lo quiero repetir, ya lo he dicho antes. Esa persona está desequilibrada en sus apreciaciones. Todo lo ve enfrentamiento y ataque. O sea, por ese lado no vamos. Por ese lado estamos equivocados porque no dicen la verdad. Ya tenemos experiencia. Si fuera la primera vez que lo diga, habría que pensarlo. Pero estamos ya después de un año viendo todo lo que ha tratado de decir y no hacer. Entonces, tenemos que ser claros y concretos. El presidente no está en condiciones de gobernar el país, por él mismo, no por nosotros. Nosotros le hemos proporcionado la gobernabilidad necesaria. Hemos tratado con los gremios más importantes para darles lo que requerían porque había una deuda social con ellos. El Estado se había olvidado, le había dado las espaldas y eso lo hemos solucionado en el Congreso, no en el Ejecutivo, como debió haber sido. Entonces, por donde lo mire usted, verá que las labores del Congreso son conscientes y responsables con la población y la del presidente son un ataque permanente y frontal al Congreso pidiendo que se cierre todos los días. Yo pregunto, ¿quién le paga a esos colectivos que no trabajan y que se paran frente al Congreso a gritar que se cierre el Congreso? ¿Dónde comen? ¿Quién le da los víveres? ¿Quién los mantiene en ese lugar? Pues, por supuesto, los afines a los partidos de gobierno. Espero que no sean fondos públicos porque sería un delito. Pero eso está funcionando todos los días. No somos nosotros los que hacemos los ataques, son ellos los que atacan. ¿Y cómo toma usted como político y como también integrante de las Fuerzas Armadas? Porque aunque no esté en ejercicio, las Fuerzas Armadas siempre están dentro de la persona que han pasado por esas filas. Que el presidente, por ejemplo, el día de ayer mencionó y garantizó el apoyo al proceso de modernización de la Fuerza Aérea. Buscar ese acercamiento con las Fuerzas Armadas es una intención del presidente de buscar una legitimidad o protección del mundo castrense ante una posible vacancia presidencial. ¿Usted lo ve de esa forma? Quizás sea intención del presidente, pero las Fuerzas Armadas no responden a estos estímulos. Las Fuerzas Armadas saben cuál es su responsabilidad, son neutrales y solamente actúan en casos extremos, en que alguien rompa la Constitución o rompa el Estado de Derecho, ahí actuarían. Si no, no, ni hablar. Y no están a órdenes del presidente para temas políticos, ni crea que se la va a poder comprar. Eso no va a suceder. Claro, pero tenemos un ministro de Defensa como el señor Gavidia que muchas veces es un papelón político y también representa a las Fuerzas Armadas. Él representa al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas la representa el jefe de comando conjunto. La labor de un ministro de Defensa es una labor administrativa, un facilitador administrativo del presupuesto. No tiene mando directo sobre las tropas, ni sobre los jefes de las Fuerzas Armadas. El mando directo, de acuerdo a la Constitución, lo tiene el presidente de la República, el único. ¿Y cuál es la sensación dentro del mundo castrense en este momento? Por ejemplo, la Marina.
De hecho, que usted tiene contacto. No sé si hasta qué punto podría comentarnos alguna infidencia, pero es necesario conocer cuál es el termómetro dentro de instituciones tutelares importantes de nuestro país a lo que está pasando en el mundo político, lo que pasa en el Congreso, lo que pasa en el Ejecutivo. ¿Cuál es la sensación que está dentro de la Marina, por ejemplo, congresista Montoya? Bien, ellos siguen la política igual que nosotros y que cualquier ciudadano cuando tienen interés y hacen su trabajo todos los días. Más de eso no hay forma de saber qué piensan, salvo que se les haga una encuesta. Ellos trabajan todo el día pensando en la defensa y la seguridad del país. Su mente está focalizada en eso, en el planeamiento a futuro, en ver lo que se viene, estudios prospectivos, mantenernos seguros y tranquilos dentro del contexto internacional. Y a eso se dedican. También tienen opiniones políticas, pero habría que preguntarle, y le aseguro que deben pensar como todos los peruanos. Hay muchas opiniones diferentes de repente dentro de la misma institución, pero ellos son apolíticos, o sea, no pueden profesionalmente ser políticos ni manifestarse de ninguna manera. Y esa situación se pudo haber revertido, quizá manejado de la mejor manera, si es que el ministro de Justicia, Félix Chero, no lanzara esas últimas expresiones el domingo pasado de que ellos también tienen sus argumentos constitucionales para cerrar el Parlamento, porque no solamente mencionó el tema de la cuestión de confianza, de las 2 veces que se le niega la confianza a un gabinete o al gobierno para que puedan cerrar el Parlamento, lo que está enmarcado constitucionalmente. Él habló de otros mecanismos adicionales. Esto termina siendo, en cierto modo, una forma del gobierno de desnudarse de las intenciones que también tiene frente a la oposición parlamentaria. Fíjese, justo ha tocado el tema que se me pasó comentarlo hace un minuto cuando usted me preguntó lo del ataque al presidente. Es otro ataque al Congreso y a la población, lo que dijo el ministro Chero. Empezó bien su discurso, muy centrado, muy constitucional, y después se desbarrancó, hablando de la amenaza. Si el Congreso no tiene una mesa directiva que sea afín a ellos, era una amenaza. Y si había esa amenaza, ellos podían constitucionalmente cerrar el Congreso. Cosa equivocada y malintencionada de su parte de mencionar algo que la Constitución no faculta. El Ejecutivo no tiene forma de cerrar el Congreso. El Congreso solamente puede cerrarse a sí mismo, rechazando 2 cuestiones de confianza. Y digo a sí mismo porque es el único que puede rechazarla. Si no lo hace, va a continuar donde está. No, o sea, las medidas constitucionales para el cierre del Congreso no existen, no hay. La única es a través de las mismas acciones que haría el Congreso ante las cuestiones de confianza planteadas por el presidente. Claro, que este ministro ha tratado de distorsionar la realidad y llevar a la población a creer que el presidente puede cerrar el Congreso cuando quiera constitucionalmente, y eso es falso, iría preso. Claro, ese es lo que conocemos precisamente, lo que dice la Constitución. Por eso nos ha sorprendido que el ministro Chero en su momento, aunque ya luego se rectificó, pero que haya mencionado de que hay otros mecanismos constitucionales que le avalan al presidente para que pueda cerrar el Parlamento, cosa que sí nos parecía bastante peligroso. Sin embargo, congresista Montoya, ¿usted considera que no sería necesario dejarle a la Fiscalía la labor de investigar al jefe de Estado y todo su entorno para luego desde el Parlamento tomar una decisión y no inmiscuirse dentro de este control político, investigando lo mismo que la Fiscalía ya está haciendo? Ayer, por ejemplo, el viernes, por ejemplo, pasó con Jennifer Paredes, la cuñada o hija política de crianza del presidente Pedro Castillo. Ella ya compareció ante la Fiscalía y compareció ante el Parlamento. ¿Por qué hacer esa doble investigación y no dejar que la Fiscalía haga su chamba y ustedes abocarse con las conclusiones fiscales o los elementos que se va conociendo, tomar una decisión posterior? Sí, eso es lo que estamos haciendo nosotros con el tema de la vacancia. Estamos esperando que ellos terminen su proceso para ver qué cosas de esas se pueden ser usadas en los argumentos. En el otro caso, el Congreso tiene la labor de fiscalización política y sus interrogatorios y preguntas que hacen a las personas involucradas es de ese carácter, de carácter político, no jurisdiccional. Y que son cosas separadas, no pueden intervenir ellos en las tareas que hace la Fiscalía, ellos me refiero a los congresistas, nosotros, en las labores que hace la Fiscalía de investigación, pero sí pueden hacerle preguntas de carácter político para ver cómo se le hace un juzgamiento político por sus actividades o sus acciones. Ahora, Jennifer Paredes dio importantes elementos, a ver cómo va sumando ese tema a la vacancia que manejan ustedes. Mencionó la puerta 6 de Palacio de Gobierno, por donde entran familiares, cercanos, amistades, que no registran sus nombres al momento de ingresar a Palacio de Gobierno, y que por esa puerta entraba ella y probablemente también otras personas. También menciona el tema del pago, eso dijo ante la Fiscalía también, menciona el pago que le había hecho este empresario Hugo Espino,
en Palacio de Gobierno. Ella dice Palacio de Gobierno y en otras casas familiares. Hugo Espino lo niega. Estas situaciones, ¿cómo consideran ustedes que va abonando a esta salida de la crisis con una vacancia presidencial, como lo estipulan desde Renovación Popular? Mire, fíjese, ahí está hablando una persona, hay que ver la vinculación de lo que dice con el presidente. No tenemos la vinculación, tenemos la especulación que podría ser directamente coordinado con el presidente, pero no tenemos la certeza, por lo tanto no podemos argumentar eso. El día que aparezca una unión real, entonces ahí lo haremos. Estamos tratando de trabajar de la manera más justa y seria posible. Y ustedes están de lado los intereses políticos. ¿Y ustedes están a la espera de los audios que Samir Villaverde ofreció, donde supuestamente se termina confirmando los actos de corrupción que el presidente habría perpetrado, como el tema, por ejemplo, del supuesto fraude de las elecciones? Yo creo que lo de Samir Villaverde ya está pasando a la parte de fábula. No tenemos cuándo acabar con esto. Es una serie de que voy a decirlo, lo tengo guardado, no me lo dejan presentar. Para mí creo que todo esto forma parte de otro show político manejado inteligentemente para distraer la atención de los problemas de fondo. Pero no entiendo cómo después de tanto tiempo, siendo colaborador eficaz, no ha entregado las pruebas necesarias. Ya debería haberlo hecho, ¿no? Bueno, su abogado dijo que, claro, su abogado dijo que tiene 8 horas de grabación de audios y que lo van a presentar como prueba ante el Ministerio Público. Pero si es un show político, congresista Montoya, entonces la Fiscalía y el Poder Judicial se prestaron para este show donde tiene como protagonista central a Samir Villaverde, porque él ha sido excarcelado. Luego de acogerse como colaborador, comprometiéndose a la entrega de pruebas, lo sacaron de prisión bajo ese compromiso de las pruebas a entregar. Y hasta el momento de pruebas es poco o nada lo que se conoce. ¿Fiscalía y Poder Judicial entonces se prestaron para ese show? No, ellos están haciendo su trabajo. O sea, yo doy una opinión de afuera desde el enfoque global, ¿no? Lo que sale a la prensa de él es un caramelo que quiere dar diciendo voy a dar la información, sin embargo no la da. O sea, algo debe tener definitivamente, la Fiscalía está haciendo su trabajo, que es lento porque no pueden apurar las pericias, demoran, y el repetir si tiene 8 horas de grabación significan más de 8 horas de trabajo en la Fiscalía por cada cosa de esta. O sea, tiene su trabajo y lo están haciendo. No me refiero a eso, lo que me refiero es a la actitud de él. O sea, está en un show mediático permanente. Se pasea por todos lados, no sé si es parte estratégica de su defensa o si es la realidad de lo que está pasando. Ese es el sinsabor que deja tanta espera. ¿Y usted algún momento pensó lo que yo pensé, por ejemplo? ¿Algún momento pensó que esta actitud de Samir Villaverde es casi como coactar a Palacio de Gobierno, al presidente Castillo, que si no me cumples con esto yo lo suelto, si no hacemos esto yo lo suelto? Como en su momento se sospechaba lo que hizo Bruno Pacheco cuando apareció en Twitter y terminó diciendo que se va a presentar a la Fiscalía porque recibe amenazas, que si por aquí y por allá, y a las finales nunca se presentó, y en una siguiente publicación casi santificó al presidente Castillo. Eso pareció un burdo intento de mentir a la población y supuestamente acusar a Palacio de Gobierno de actos de corrupción. Lo hizo Pacheco. ¿Samir Villaverde estaría en la misma línea? Parecida, pienso como piensa usted. En ese sentido, en un momento uno llega a pensar esas cosas porque no ve cuándo termina, pero sí ve mucho interés en el asunto de hacerlo público. Entonces podría ser que esté en esa línea, ¿no? Ahora, lo vamos a saber cuando la Fiscalía acabe su trabajo, que es un trabajo serio, y en base a pruebas y a hechos concretos, no especulativos. Ahí nos vamos a dar cuenta realmente de la verdad. Habrá que esperar un poco más, ¿no? Ya la población está cansada de esto, malogra el espíritu ver todos los días este tipo de acusaciones sin fin y sin resultados punibles para el que se comete los delitos, sino continúa vigente, tiene cámaras delante de él y se convierte en un personaje público. Eso es lo dañino de este tipo de cosas. La normalizamos, ya nos parecen cosas de todos los días. Congresista Montoya, para terminar, 28 de julio, ¿qué espera usted escuchar del presidente Pedro Castillo cuando vaya al Parlamento? Yo esperaría escuchar un propósito de enmienda completo y que con hechos como cambio de gabinete ponga gente proba, gente que conozca el tema, que tenga experiencia política y que no pertenezca a partidos políticos, sino que sean profesionales. Eso es lo que esperaría, pero no creo que se dé. Ya no creo ya en las promesas. Bien, congresista Montoya, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Que tenga buen domingo. No hay tiempo para más. Gracias por la sintonía. Se quedan ustedes con Johan Ramírez
para que continúe con la programación aquí en Presente y Futuro. Y el próximo 28 de julio estaremos en una programación extraordinaria, especial desde las 7 de la mañana, con toda la cobertura y el despliegue periodístico que Vez Cable ha preparado para todos ustedes. Que tenga buen domingo. Chao.